Buenos días, amada familia MSI de los Olivos, queridos amigos que se conectan a esta transmisión. Les saluda el pastor Javier Flores y en una oportunidad más estamos compartiendo la palabra del Señor. Este día vamos a estar hablando acerca del libro de Job. Job, capítulo 42, verso 10, que dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vamos a estar viendo cómo el Señor le da una doble bendición a Job, pero pasó un tiempo de aflicción. ¿Y qué sucedió para que él pueda recibir esa doble bendición? Así que le animo a que se conecte, invite a sus familiares y que pueda escuchar todo el mensaje. Que Dios le bendiga. Si no trajo Biblia, lo puede leer acá. Amén. Dice en la Reina Valera del 60: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Si quiere ponerle un título a esta enseñanza, póngale: de la aflicción a la doble bendición. ¿Cuántos conocen la historia de Job? ¿Alguien conoce? Mire, le voy a dejar de tarea que lea todo el libro de Job, ¿ya? Para la próxima semana. Pero le voy a resumir un poco la historia. Cuenta la Biblia en el libro de Job de que Job era un hombre que para Dios tenía 4 características. Eso usted lo puede leer en el libro de Job, capítulo 1. Dice que Job era varón perfecto. Dice que el Señor un día estaba y llama a sus hijos a una reunión, a los hijos de Dios. Y la Biblia en el Antiguo Testamento, cuando se refiere a los hijos de Dios, se refiere a los ángeles. Y vinieron todos, pero se coló uno ahí, pues. ¿Quién era? Sí, ese se cuela donde no lo llaman. Sí. Es como con los que se meten a las fiestas así y no los invitaron, ¿no? ¿Alguien hizo alguna vez eso? Sí, yo también. Yo me arrepentí. Sí, yo me convertí al Señor. Y él se metió en la reunión. Y Dios llama a todos sus hijos y les dice: ¿han visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él. Mire a Dios hablando de Job. Y da 4 características de Job. Dice: él es varón perfecto y es recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire lo que Dios veía en Job y hablaba de Job. Opinaba de Job. La pregunta es: ¿qué opina Dios de usted? ¿Opina lo mismo? Entonces, ¿y Job qué significaba que era un varón perfecto? No es que no tenía errores, sino que él, su meta era ser como el Señor. Por eso es que usted como cristiano, su meta debe ser como Jesús. Esa es la talla.
a donde tenemos que llegar. Usted no se compare con otro hermano. Pero si este hermano hace eso, yo también. No, déjelo. Si él quiere pecar, si él quiere llevar un cristianismo tibio, ese es su problema. Usted mire a Jesús. La Biblia dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Pero a veces tenemos puesto los ojos en el hermano, el consiervo, en el pastor. Oye, el pastor hoy día ha venido de azul. ¿Sí? ¿Aunque no le gusta otro color? No, pues. No, sí me gusta, pero me gusta el azul. Entonces, pero, o sea, eso significa ser perfecto. Que tu medida es Cristo. Y que tú anhelas cada vez ser como Él. Amén. Por eso que Pablo decía, imítenme a mí, porque yo imito ¿a quién? A Cristo. Que la gente pueda ver a Cristo en ti. Que cuando la gente vea a Jessica Silva, diga, wow, veo a Cristo en ella. ¿No? Que cuando la gente vea a Luis, cuando María lo vea a Luis, ¿y por qué te ríes, María? Se está riendo, ¿eh? Ve a Cristo en Luis. A mí me impacta, yo veía, lo comenté creo que la vez pasada, una serie, o una película o serie, no me acuerdo qué fue, sobre Pablo. Y Pablo estaba hablando con Lucas en la cárcel. Y Pablo se sorprende de la fe de Lucas y le dice, me sorprende que tú nunca has visto a Jesús y tienes esa fe. Y Lucas le dice, sí lo he visto. A través de ti he conocido a Jesús. Entonces cuando dijo eso, eso me confrontó. Porque cuando tú dices soy cristiano, la gente quiere ver a Cristo en tu vida. Mira a la persona que tienes al lado, mírala. ¿Ves a Cristo en la vida de la persona que tienes al lado? ¿O ves a Barrabás, Judas, Poncio Pilato, Nerón? ¿A quién ves? Hitler. ¿A quién reflejas? Eso significa varón perfecto. ¿Amén? Lo segundo dice que era recto. O sea, no era torcido, pues. No era chueco. Era una persona que andaba en rectitud y eso habla de integridad. Que no hacía cosas por lo bajo. Era una persona que no hacía cosas a escondidas, ocultas. Era transparente. ¿Cuántos transparentes hay acá? Oye, los demás no me asusten. Hoy va a decidir ser transparente. Que no coimeaba al policía sus 20 luquitas para que no te ponga la multa de 1000 soles. Sí, no lo he coimeado, le he dado una ofrendita nomás, dice. Recto, que maneja con brevete. Nadie maneja sin brevete acá, ¿no? No sé por qué digo esto. ¿No? Que tiene sus papeles en regla. Que no convive, que está casado. Recto. Luego dice temeroso de Dios, o sea, tenía temor de Dios. ¿Sabe qué es tener temor de Dios? Ser consciente de que el Señor te está mirando las 24 horas del día. Cuando el pastor no te ve. Cuando tu cónyuge no te ve. Cuando tu mamá no te ve. Ese es ser temeroso de Dios. Sí. Porque, ¿cómo se comportaría? A ver quién, a ver. Hoy todos se me han escapado. En vivo son, ¿no? ¿Cómo se comportaría Elisa? Si el pastor estaría con ella las 24 horas del día, mirando. Imaginen en la casa, Samuelito, hijito, ven. Sonreiría con todo. ¿Por qué? Temeroso de Dios es ser consciente que Dios te está mirando, sin pestañear. ¿Amén? Y lo cuarto, apartado del mal. O sea, era un hombre que vivía en santidad, separado para Dios. No participaba de pecados ajenos, no se reía de los chistes en doble sentido, no festejaba
lo que la gente, las vulgaridades de la gente, o sea, apartado. Entonces, dice que esas eran 4 características de Job. Y, y Dios, yo veo ahí un papá orgulloso, ¿no? Es como el papá que el hijo sacó diploma, mire, mi hijo postea, ¿no? Diplomas ahí. Y me acuerdo que cuando uno era niño, ponían la diploma en la sala, así, venían los tíos, oh, sacó diploma, su propina, su propina. Fuera con propina y tenía mis diplomas, ¿qué se cree? Y el padre orgulloso, ¿no? Acá yo veo a un papá así, ¿no? ¿Han visto a mi siervo Job, que no hay otro como él? Y en eso aparece ¿quién? Ja, ja, claro, porque no dejas que lo toque, porque lo tienes protegido. Cuando tú eres una persona que busca la medida de Cristo en tu vida, cuando tú eres una persona que eres recto, temeroso de Dios y apartado del mal, tienes una protección divina. Y no solamente eso, eres bendecido. Porque dice que Job era bendecido, ¿no? Y voy a hacer un ejemplo rapidito. Ven, Luis. Ven, Luis. El otro Luis, Orrillo. Por ahí está Luchín camuflado. Ven. Sí, sí, te he visto. Ayúdame a jalar eso para allá. Sí. Ya, pónganse acá. Uy, los 3 Luis. Las 3 L. Ya, ahí. Entonces, no, ponte acá. Él representa a Job. Él representa y representa la aflicción. Él representa al Señor. Entonces dice la Biblia, de que él todo lo que se queda que es ofrenda. Esto representa la bendición. Ya representa a sus hijos, su familia, representa sus bueyes, todo. Él era bendecido. Porque era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y no solamente era bendecido, era protegido, de tal manera que el diablo merodeaba, pero no lo podía tocar. No lo podía tocar porque era ¿qué? Protegido. Pero sabe, él conocía al protector y al que lo bendecía de oídas, mas no lo conocía cerca, de manera personal. Y el anhelo de su corazón era conocer a aquel que lo bendecía de una manera personal. Pero sabe, poder conocer al Señor de una manera personal tiene un camino que se llama quebrantamiento. Y él tuvo que pasar por un quebrantamiento. Y de tal manera que Dios propició ese acercamiento. Manda a llamar a los hijos. Dios sabía que Satanás iba a venir. Y Satanás no sabía que Dios lo iba a usar. Sí, Satanás es un buen siervo. Y no se da cuenta. Porque Dios usó a Satanás ¿para qué? Para quitarle todo. Y le dijo al Señor, porque lo proteges y lo bendices. Pero déjale que le quite todo. Y le quitó todo. Y Satanás, porque él le dio permiso. Pero le dijo, no toques su vida. Y le quitó toda la bendición. Se lo arranchó. Ahí está, eso. Mañana te llevo al Canal 4 para que trabajes de actor.
Y le quitó toda la bendición y encima lo afligió. Lo tuvo afligido. Ya. Ya no lo mates, no lo mates. El Señor le dijo, aflígelo, pero no lo mates. Ya, ya lo tuvo ahí. Pero mire que le quitó la casa, los bienes, le quitó los hijos, pero no le quitó la mujer. Pero espérese, pues, ¿por qué? Porque Satanás, mire, siempre hay alguien que tiene más influencia en tu vida, de alguna manera. Y muchas veces Satanás puede usar. Mire, con Jesús trató de usar a Pedro. Porque Pedro va y le dice, Señor, no es necesario que vayas a la cruz. Pero Pedro discernió y no cayó en el juego. Porque Satanás le había dicho a Dios, vas a ver cómo él te maldice. Y cuando lo había perdido todo, viene la mujer y le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Imagínense, ¿cuántos quieren así una idónea? ¿Qué tal? Esa es una demonia, esa no es una idónea, ¿no? Y Job le dice, mujer, ¿qué hablas? Un santo ese hombre, ¿no? Como mujer fatua estás hablando. O sea, como una ignorante, ¿no? Como una incrédula. Pero él no maldijo a Dios, porque lo que Satanás será que él maldiga a Dios. ¿Ok? Pero llega un momento donde él sí no entiende la situación, porque como humano él decía, pero yo soy un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Por qué me pasa eso? Y en ese momento vienen 4 amigos. Disque amigos. Cuidado con los amigos. De los cuales 3 lo condenaron. Y le dijeron, ¿qué habrás hecho, peluchín? ¿Ah? ¿Con quién chatearás? Estoy haciendo un ejemplo. Eres un santo, mírenlo, ¿ven? Y bla, ¿no? Y por eso estás así. Y le dijeron un montón de cosas a Job. Lo criticaron, lo juzgaron en medio de la aflicción. Pero Job mantuvo su integridad. Solamente uno de sus amigos habló bien de Dios, porque los otros le mostraron a él a un Dios castigador, a un Dios severo. Mas el otro, el único amigo, Eliú, le dijo a Job, Dios sabe lo que hace. Estoy parafraseando. Algún propósito debe haber en tu vida de parte del Señor, porque Él no es injusto y bla. Y a Dios le agradó lo que este amigo habló, pero no le agradó lo que los otros 3 hablaron. De tal manera que llega un momento que el Señor se le aparece a Job y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo he creado esto y yo he creado lo otro y lo otro? Y lo agarra a Job, y le da su ubicaína espiritual. Y Job puede ver a Dios. Ya está. Mucho lo ha afligido. Y a través de ese proceso, Job pudo conocer a Dios, ¿qué? Face to face. Cara a cara. Y Job, cuando entiende que todo ese proceso tenía el propósito de conocer a Dios, dice en el capítulo 41 de Job, lo lee después, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me arrepiento de haber renegado de la situación. Me arrepiento y empieza a tener un arrepentimiento. Y sabe, y en ningún momento dice en las Escrituras que Job le dijo, devuélveme lo que me has quitado. No, mire, él
con conocerlo, estaba feliz. Amén. Pero Dios es tan bueno que el Señor no solamente quería que lo conozca, Él quería bendecirlo, pero ¿sabe qué? Había argumentos en la vida de Job que no lo podía bendecir, porque la crítica, el juicio, lo que los amigos hicieron, había afectado su corazón. Y el Señor le dijo, tienes que orar por los que te maldijeron, tienes que bendecirlos, y yo quitaré la aflicción de tu vida. Y el Señor habló a los 3 amigos y les dijo, ustedes hablaron mal de mí. Había juicio para ellos. Vayan donde Job para que él ore por ustedes. Y vinieron donde Job, y Job oró y los bendijo, aquellos que de alguna manera lo juzgaron y lo criticaron. ¿Sabe? Déjeme decirle algo. A veces, de repente ya conocemos al Señor, pero no podemos ver la bendición. ¿Sabe por qué? Porque Dios no puede quitar la aflicción. Porque Dios no puede quitar esa pobreza de tu vida. Dios no puede quitar esa enfermedad. Dios no puede quitar esos problemas familiares, esos problemas conyugales. ¿Sabe por qué? Porque toca arreglar cuentas, toca perdonar, toca bendecir. Porque la Biblia dice, bendice al que te maldice. La Biblia dice, si tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve tú y ¿qué? Arréglate con tu hermano. Él tenía argumentos en contra. Él no había hecho nada contra ellos, pero más sin embargo, en su corazón, él tenía quizás un resentimiento contra ellos, un dolor. Se había quebrantado una amistad y le dijo, son tus amigos, bendícelos. Y él bendijo a sus amigos, a los que hablaron mal. ¿Cuántas personas han hablado? No voy a pedirte que levantes tu mano, pero ¿cuántas personas han hablado mal de ti? ¿Te han criticado? ¿Han murmurado de ti? ¿Te han traicionado? ¿Se han portado mal contigo? Y quizás Dios no puede quitar la aflicción de tu vida porque tú necesitas restaurar y bendecirlos y orar por ellos. Dice la Biblia que cuando él oró por sus amigos y los bendijo, el Señor le devolvió y le dio el doble. Y no solamente eso, sino que él tuvo una relación con el Padre de una manera personal. Amén. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Job. Desde el verso 10 en adelante, 42. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Quién quitó la aflicción? Dios quitó la aflicción. Cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Lo único que no le aumentó al doble fue la mujer. Con una bastaba. Sí. Sí, mire, dice, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y lo consolaron todo el mal que había traído Jehová sobre él. Y cada uno de ellos le dio piezas de dinero y anillos de oro. Mira, vino gente que le daba oro. Cuando tú bendices, cuando tú perdonas, cuando tú sueltas, cuando tú no respondes de la misma forma que te han agredido, te han herido a ti, Dios te bendice. Porque tú no puedes controlar lo que la gente haga contigo o diga de ti, pero sí puedes controlar cómo tú respondes.
Yo sé que hay gente que murmura de mí. Ay, el pastor, ¿por qué no se pinta el pelo? Que no le dicen que esas canas ya no le quedan bien. Se le ve muy viejito ya. A la pastora le gusta, ¿sí o no? Lo demás, ¿qué importa? Si no te gusta, te aguantas. Sí, siempre va a haber gente que va a criticar con o sin razón. Hay gente que te va a traicionar. Hay gente que te va a ofender. La pregunta es, ¿cómo tú has respondido? ¿Los bendices? ¿Has tenido la oportunidad de decirle, sabes qué? Lo que tú hiciste me hirió, pero yo te bendigo en el nombre de Jesús. ¿Y has orado por esa persona? Job hizo eso. Por eso que hay mucho cristiano que de repente conoce a Dios. Mire, Job ya conocía a Dios, pero tenía aflicción todavía, porque tenía argumentos en contra. No había restaurado. Hay gente que viene y de repente sí conoce a Dios, Dios le habla, pero hay una aflicción en su vida. De repente financiera, no sale de un hoyo de deudas. No sale de repente de enfermedad. No sale de repente de problemas conyugales con los hijos. Su ministerio no avanza. Está estancado. Porque hay argumentos en contra. Job tenía argumentos en contra. Tenía que cortar esos argumentos para que Dios lo bendiga. Y entonces mire lo que dice acá. Y le dieron oro. O sea, vino gente. Mire, gente va a venir y te va a bendecir. Y va a decir, yo no sé, Jesse, pero quiero darte 10,000 soles. Yo no sé, Luis, pero quiero bendecirte con un carro. Eso, Dios tocó el corazón de la gente y venía y le dejaban cosas de oro y le daban a Job. Y miren lo que dice. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, antes tuvo 7,000. 6,000 camellos, antes tuvo 3,000. 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, antes tuvo 500. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Yemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años. ¿Cuántos quieren vivir 140 años? Bueno, por lo menos 50 más, ¿no? Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Cuántos quieren ver hasta su 4ª generación? Si es que no viene Cristo, ¿no? Antes. Pero ¿sabe? Entonces Job, su postrer estado fue mejor que el primero. ¿Por qué? Porque pudo conocer a su Dios cara a cara. Cuando tú conoces a Dios cara a cara, cuando tú tienes una buena relación personal con Dios y con tu prójimo, por eso que cuando le dijeron a Jesús, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Jesús dijo 2. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? La persona que tienes al lado, mira. Mira la persona que tienes al lado. Tu prójimo es tu cónyuge, tu prójimo son tus hijos, tu suegra es tu prójimo. Bendice a tu suegra. Un pastor decía, si puedes amar a tu suegra, puedes amar a todo el mundo, decía. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Sabe? Usted tiene que entender algo. Dios quiere bendecirlo sobreabundantemente. No se conforme solamente con la bendición. Busque la bendición sobreabundante de Dios. Pero la bendición sobreabundante de Dios no se consigue, primero, si no se conoce a Dios. Y usted no puede conocer a Dios si no pasa un quebrantamiento. Acuérdese de Jacob.
Jacob amaba a Dios, conocía a Dios, pero nunca había visto cara a cara a Dios. Y tuvo que pasar por un quebrantamiento. Venían a matar a él, a su mujer y a sus hijos. Y eso lo llevó a quebrarse delante de Dios. Y luchó con Dios. La verdad, luchó consigo mismo. Y su alma dice que fue ¿qué? Librada. Dios le libra de la aflicción. Y Jacob dice, ahora te puedo ver cara a cara, mis ojos te ven. Y Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Israel era la doble bendición. Hoy en día hay una nación que se llama Israel. No se conforme solamente con que bueno, ya vengo a la iglesia y sí. No, Dios tiene mucho más. Pero ¿sabe qué? Él anhela que usted lo conozca de una manera personal. No cambie a Dios por lo que el mundo le ofrece. El mundo le ofrece baratijas. La verdad. El mundo le ofrece, todo lo que el mundo le ofrece es bamba, es una copia. Porque Satanás es un imitador. No se conforme con un chompiras que el mundo le ofrece, con un hombre de Dios que Dios tiene para usted. Pero primero tiene que conocer al Dios del hombre de Dios. Amén. No se conforme con una chimotrufia que el mundo le ofrece. Dios tiene una mujer de Dios para usted. Una mujer sabia y virtuosa. El mundo le va a dar una necia y rencillosa. La Biblia dice que la mujer rencillosa es como gotera continua. ¿Usted alguna vez ha estado en un lugar donde está toc, 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 y usted, ¿qué suena? Y le fastidia? ¿Hay alguna así acá? La mentira es del diablo. Dice como gotera continua es la mujer rencillosa. El mundo tiene eso para ti. Pero jamás vas a poder conocer a una mujer de Dios si no conoces al Dios de la mujer de Dios. Así es. Jamás vas a conocer al hombre de Dios si no conoces y tienes una relación personal con el Dios del hombre de Dios. Jamás vas a conocer la doble bendición que Dios tiene para ti sin el que te da la doble bendición. Job conoció y dijo, mis ojos ahora te ven. Y él dijo, es todo, valió la pena. Y el Señor dijo, no tengo más para ti, encima tengo bendición. Pero para que tengas la bendición, necesitas que estar en paz, quebrar argumentos. La vida cristiana es una vida cristocéntrica. Dos maderos, tienes que tener una excelente relación con Dios y una excelente relación con tu prójimo. La pregunta es, ¿a quién tienes que perdonar? ¿A quién tienes que bendecir? ¿Cuánta gente en todos estos años, aún en la iglesia, de repente a un hermano de la iglesia murmuró de ti? O tu líder te trató mal, o qué sé yo. Te toca perdonar, te toca bendecir, te toca amar. Entonces la aflicción, Dios quitará la aflicción de tu vida y la doble bendición vendrá sobre ti. Amén. Quiero que se ponga de pie, cierre sus ojos y levante sus manos. Cierre sus ojos ahí. Olvídese de la persona que tiene al lado. Yo le voy a ser bien sincero. Yo tenía una prédica para el día de hoy. Pero el día de ayer me puse a orar y le dije, Señor, gracias por esta palabra que has puesto en mi corazón. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, eso no he puesto yo. Eso lo has puesto tú. Entonces, ¿qué quieres que comparta? Y se me vino al corazón Job 42. Y le soy bien honesto, no sabía que Job tenía 42 libros. Pero habrá 42, dije, y cuando busqué el 42, sí había. Y me puse a hacer este mensaje. Mire, el Señor no solamente quiere que usted lo conozca de una manera personal y tenga
relación. Quizás usted ya de repente que hay alguno que no lo conoce. Hoy te van a hacer una invitación para que puedas conocer de una manera personal. Quizás tú eres una persona temerosa de Dios. Quizás eres recto, quizás eres apartado. Pero eso no es lo que Dios quiere y tiene para ti. Dios tiene mucho más. Y para llevarte a conocerlo muchas veces Él te va a meter en la aflicción. En los momentos donde sientes que te quedaste sin piso. En los momentos donde sientes que estás solo y nadie está contigo. Yo me acuerdo que hace muchos años había la Feria del Hogar. Y había unos juegos, y había un juego que se llamaba el rotor. Donde tú te parabas, era como un tubo y empezaba a girar tan rápido que de pronto el piso se iba y te quedabas sin piso y tú mirabas que estabas en el aire y ¡ah! Gritabas. Y lo que te sostenía era la fuerza de lo que daba vuelta. Hay momentos, ¿sabe qué? Muchas veces estos momentos de aflicción, vas a sentir que estás sin piso, pero sabes, si estás con el Señor, no te vas a hundir. Él te va a sostener. Y cuando pases esos tiempos de aflicción, ahí vas a conocer a ese Jehová Rafa que te sanó en medio de la aflicción. A ese Jehová Jireh que es el proveedor. Jehová Shalom que te trajo paz en medio de la aflicción. Y cuando estés en el otro lado y lo conozcas cara a cara, va a ser más que suficiente para ti. Pero Él es tan bueno que Él te quiere bendecir. Si a Job lo bendijo, que aún no estaba en la gracia, ¿cuánto más a nosotros que estamos en la gracia, gracias a Cristo Jesús? Pero quizás necesitas, uno, arrepentirte. Porque has guardado en tu corazón, de repente has renegado contra Dios, de repente aún tienes alguna herida, o no te hablas con alguien que te ofendió, te maltrató, y necesitas bendecirlo, ¿sabes? Y orar por esa persona. Pero antes necesitas pedirle perdón al Señor. Dice que Job se arrepintió y le pidió perdón al Señor. Porque en los momentos de aflicción él quizás se quejó, renegó. E inmediatamente Dios se le apareció. Pero para bendecirlo, él tuvo que perdonar, tuvo que bendecir a los que lo maldijeron. Quizás es tu caso. Si es tu caso, es el día de decirle: Señor, no solamente quiero arrepentirme porque no entendí que esta aflicción me llevaba a ti y renegué, sino también quiero perdonar a aquellos que un día me ofendieron, me hirieron, y quiero bendecirlos. Si es tu caso, te invito a que vengas acá adelante mientras adoramos al Señor. Señor Jesús, ponme quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Y ahí donde estás, dile: Señor, perdóname, porque sí he renegado de mi situación. Perdóname porque quizás no lo he entendido. ¿Por qué?
este tiempo de aflicción, por qué estos momentos difíciles, por qué esta enfermedad, por qué esta soledad. Pero hoy he comprendido, Señor, que tú me has estado atrayendo a ti, Señor. Hoy te pido que me perdones. Si en un momento he renegado, me he quejado de esto, quiero conocerte de una manera personal. Quiero mirar tu rostro, Señor. Necesito que tú me ayudes, Señor. Dice que Job lo perdió todo. ¿Qué has perdido tú? ¿Qué has perdido tú? ¿Has perdido tu salud? ¿Has perdido tus finanzas? ¿De repente algún ser querido o alguna relación? ¿Sabe? El Señor te ha estado atrayendo hacia Él. Y Él ha producido esta aflicción para que tú lo puedas conocer de una manera personal. Dile, Señor, perdóname. Y si este tiempo de aflicción va a permitir que yo te conozca, dígale, no importa, Señor, pero quiero conocerte de una manera personal. Y también hoy decido perdonar a aquellos que me ofendieron, que me hirieron, que me traicionaron, que se burlaron de mí de repente. Y ahí donde estás empieza a perdonar, quizás tu papá, tu hermano, qué sé yo. De hoy perdono a fulano de tal, perdono, díselo, dilo, habla. Me ofendió, me tocó, me violó, me humilló, se burló de mí. Hoy yo decido perdonarlo. Y hoy yo lo bendigo, bendícelo. Hoy bendigo a aquel que me hirió, a aquel que murmuró de mí, que habló mal de mí, que me criticó. Hoy yo bendigo, y dice un hombre, yo bendigo a fulano, a Pedro, Juan, María. Hoy yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y oro para que, Señor, por esta persona, para que tú lo bendigas. Y toques su corazón, Señor. Cuando tú bendices a alguien que te maldijo, cuando tú bendices a alguien que te hirió, cuando tú bendices a alguien que te ofendió, cuando tú bendices a alguien que te humilló, se burló de ti, los cielos se abren para ti. Los cielos se abren para ti. Levanta tus manos ahí. Padre, hoy oro, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están acá, aún los que están detrás. Y te pido que quites la aflicción de en medio de ellos, Señor. Por cuanto ellos han decidido no solamente reconocer que estaban mal delante de ti, sino también han decidido bendecir a aquellos que los humillaron, que los ofendieron. Hoy te pido que quites la aflicción de en medio de ellos y que ellos puedan ver la doble bendición que tú tienes para ellos, Señor. Y puedas traer sanidad a sus corazones, Señor. Que la sangre de Jesús hoy los cubra y los bendiga, Señor. Y que tu Espíritu Santo traiga el gozo en los corazones, Señor. Gracias. Gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor. Gracias. Porque tu mano está sobre ellos. Levante sus manos y vamos a adorar al Señor. Ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita. Sabemos que esta palabra
palabra ha sido de edificación para tu vida, por eso te invitamos a participar en nuestras reuniones esta semana y los domingos en nuestros horarios 8, 10 y 12 del mediodía. Puedes seguirnos también en nuestras redes en Facebook, Instagram y YouTube. Que Dios te bendiga.